Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca de las tres resurrecciones generales en el plan de Dios para salvar a la humanidad. Tres resurrecciones. La primera resurrección. La iglesia de Dios resucitará a la vida eterna e inmortalidad a la segunda venida de Cristo. Y los que para ese tiempo estemos vivos, seremos transformados a cuerpos espirituales eternos. Recibiremos la gloria de Dios que nos ha prometido, con gloria como la gloria de Cristo, nuestro hermano mayor. Y la iglesia, la manada pequeña, seremos reyes y sacerdotes. ¿Por qué es manada pequeña? Porque realmente se necesitan pocos reyes para gobernar a la multitud. Los que estamos luchando hoy contra el pecado y venciendo con la ayuda de Dios, somos los que tendremos mayor galardón, los que tendremos mayor poder, mayor sabiduría y mayor obediencia a Dios, mayor humildad. Hoy tenemos que vencer a Satanás y al pecado. En este tiempo tenemos que luchar para vencer a las culturas de este mundo contrarios al pensamiento de Dios. Y la mayor lucha que tenemos que librar es contra nosotros mismos, contra nuestra propia naturaleza humana, contra nuestra carnalidad, que es contraria a las leyes de Dios. Nuestra naturaleza humana, nuestro orgullo, nuestro yo interno odia la ley de Dios. En Proverbios 16:32 dice: mejor es el lento para enojarse que el fuerte y el poderoso. Mejor es el que domina su espíritu, el que domina su carácter, es mejor que el que conquista una ciudad o conquista un imperio. La segunda resurrección. La segunda resurrección es para los que vivieron por las edades desde Adán hasta el tiempo del milenio. De todas estas personas jamás oyeron hablar de Cristo ni de Dios, pero estas personas resucitarán a vida física normal, de carne y hueso, de carne y sangre, personas comunes y corrientes. Aquí esta será su única oportunidad para arrepentirse de la vida de pecado que vivieron en el pasado, en sus vidas pasadas. Tercera resurrección. Es para los que en este tiempo están en la iglesia, para los que han oído hablar de Dios, pero prefirieron oír a espíritus engañadores, aceptaron sin titubear lo que les enseñaron y nunca pusieron en tela de juicio, no investigaron las bases de sus creencias para ver si son de Dios o son de tradiciones y costumbres de hombres. Y no se arrepienten. Estos resucitarán en la tercera resurrección, solo para oír sentencia y volver a morir en el lago de fuego. Segunda de Pedro 1, 20, 21 dice: entendiendo primero que ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada, porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los hombres que Dios escogió, hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. En Isaías 28:10, la Reina de Valera actualizada dice: la palabra de Dios será mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. En 2 de Pedro 3, 16, 17 dice: según la promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en la que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan los acontecimientos, esfuércense para vivir y para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Dios significa salvación, significa vida eterna.
tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Y en esas cartas de Pablo hay algunos puntos o algunos temas difíciles de entender, los cuales los ignorantes, los inconstantes, los ignorantes del verdadero conocimiento de Dios, tergiversan, como también lo hacen con las demás escrituras, para su propia perdición. En el verso 17 dice: ya saben de antemano esto, entonces mantengámonos alertas, no sea que arrastrados por el error pierdan la estabilidad y caigan. ¿Cuál era el propósito o la razón por la que Jesús enseñaba por parábolas, por medio de parábolas? En Mateo 13, versos 10 al 17, la Nueva Versión Viviente dice: sus discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué usas esos simbolismos y esas paradojas, esas historias o esas parábolas tan difíciles de entender? En el verso 11 Jesús les responde, la palabra de Dios para todos, una versión dice: Jesús les respondió: ustedes tienen el privilegio de entender la verdad sobre el reino de Dios, sobre lo que les hablo, lo que a ellos no se les ha concedido entender. En el verso 12, la Nueva Traducción Viviente dice: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará mayor comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Verso 13, la Reina de Valera revisada del 60 dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Verso 14 de la Palabra Dios para Todos dice: de esta manera ellos muestran que era cierto lo que dijo el profeta Isaías sobre ellos. Por más que oigan, no entenderán. Por más que miren, no captarán. Verso 15, la Nueva Biblia del Lenguaje Actual dice: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen, y han cerrado sus ojos. De otro modo, verían con los ojos, y oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría, dice. En el verso 15, la Palabra Dios para Todos dice: han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen, y se volverían a mí, y yo los sanaría, dice Cristo. Los judíos de la época de Jesús estaban y aún siguen cerrados a sus tradiciones y costumbres, que lo han puesto por sobre la autoridad del Antiguo Testamento, por sobre la autoridad de la Torá. Por eso es que cuando vino Cristo no supieron el día de su visitación. Igual, hoy muchos cristianos se aferran a enseñanzas y tradiciones y costumbres que no provienen de los escritos originales, y han creado muchas doctrinas que contradicen el real significado del plan de Dios. Verso 16, la traducción del Lenguaje Actual dice: pero a ustedes, a mis discípulos, les dice Jesús, Dios mi Padre les ha bendecido, porque ven y escuchan mi mensaje. Verso 16, la Reina de Valera contemporánea dice: pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven y sus oídos oyen. Verso 17, les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes hoy ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. En 2 de Timoteo 3,
del 16 en adelante, dice: asimismo serán perseguidos los que quieran llevar una vida obediente a Cristo Jesús. Verso 13. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Verso 14. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Verso 15. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cuáles eran las escrituras que conoció Timoteo? Si para aquel tiempo el Nuevo Testamento aún recién se estaba escribiendo y no había sido recopilado en los 27 libros que hoy conocemos. Timoteo fue instruido, igual que nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Verso 17. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Me salté el verso 7, donde decía que estas personas siempre están aprendiendo mal y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahora vayamos a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. La Biblia del lenguaje actual dice: antes bien, examinadlo todo cuidadosamente y retened lo bueno. La versión Dios habla hoy dice: sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. 3 resurrecciones en el plan de Dios. Primera resurrección es solamente para la iglesia y para unos pocos que recibieron el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. En Primera de Tesalonicenses 4:13, la versión Dios habla hoy dice: hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros que no conocen el plan de Dios, los que no tienen esperanza. El verso 14, y esto lo dicen muchas versiones: en la Dios habla hoy, en la Nueva Biblia del lenguaje actual, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Palabra de Dios para Todos, la Reina de Valera Contemporánea, la Traducción del lenguaje actual. Pongamos atención, dice: si creemos que Jesús murió y después resucitó, entonces también debemos creer que Dios resucitará con Jesús a los que murieron creyendo en Cristo. En la primera resurrección solamente resucitan los que murieron creyendo en Cristo. El verso 15, la Nueva Versión Internacional dice: conforme a lo dicho por Dios, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y que hayamos quedado hasta la venida de Jesucristo, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto en la fe de Cristo. Volvámoslo a leer. No nos adelantaremos a los que hayan muerto en la fe de Cristo. Y está hablando de la primera resurrección. En verso 16, Dios habla hoy, dice: porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, y al sonido de la trompeta de Dios, y Jesucristo mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Verso 17, la Nueva Versión Internacional: luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con Jesucristo en el aire, y así estaremos con Jesucristo para siempre. ¿Y dónde va a estar Cristo? Eso lo pueden investigar ustedes en Zacarías 14. Ahí describe todo, qué es lo que va a hacer Cristo cuando Él venga en su segunda venida, y dónde va a poner sus pies, dice, en el monte de los olivos, y desde Sión saldrá la ley y la palabra del Eterno. Verso 18, en la traducción del lenguaje actual dice: así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas.
En 1 Corintios 15:50 dice, lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo incorruptible. Como en otra parte también dice, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Tenemos que convertirnos a seres espirituales para poder estar en la presencia de Dios, porque como seres físicos de carne y hueso, el poder de Dios nos destruye, nos mata. En el verso 51, Dios habla hoy, dice, pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. No todos moriremos, pero los que no morimos seremos transformados. Verso 52, la Nueva Traducción Viviente. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la última trompeta, y los que hayan muerto resucitarán para vivir eternamente, y nosotros los que estemos vivos seremos transformados a espíritu eterno. Verso 53, la traducción del lenguaje actual dice, Dios cambiará estos cuerpos que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. El mismo versículo 53, la versión Dios habla hoy, dice, pues vuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Verso 55, la Reina de Valera actualizada del 2015, dice, y cuando este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Ahora vayamos a Apocalipsis 20, versículo 2. Dice, prendió al dragón, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Verso 3. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran 1000 años. Después de los 1000 años será desatado por un poco de tiempo. Verso 4. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Verso 5, la traducción del lenguaje actual dice, ellos son los primeros que volverán a vivir, pues han recibido una gran bendición y forman parte del pueblo de Dios elegido, del pueblo elegido de Dios. Nunca serán apartados de Dios, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con Cristo 1000 años. El resto de los muertos no volverán a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Por eso es que, como vimos hace un momento, cuando viene Cristo solo resucitan los que han muerto en la fe de Dios, en la fe de Cristo. Y los otros muertos que han existido desde Adán hasta el milenio, ellos van a resucitar en la segunda resurrección, pero no para recibir galardón, para recibir vida eterna, sino como seres físicos. Vayamos a Apocalipsis 6, 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 1 Corintios 15, 22, 23 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero, pongamos atención, cada uno en su debido orden. Cada uno en su debido orden. El pecador no va a resucitar junto con el justo.
Eso es un error que las teologías han enseñado. Aquí es bien claro la Biblia, que habla de 3 resurrecciones, pero cada una en su debido orden. Volvamos a leer, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, la primicia de las primicias, Cristo. Luego, los que son de Cristo en su segunda venida, la iglesia y aquellas personas en el Antiguo Testamento que Dios le dio su Santo Espíritu. Los que resucitemos, si hemos muerto antes del tiempo de la segunda venida de Cristo, ya no seremos juzgados en ningún tribunal, puesto que la iglesia ya es juzgada ahora. Entonces para ese tiempo ya fue juzgada. En 1 de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, por la iglesia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál creen ustedes que será el fin de los que se rebelan contra Dios? La muerte. Verso 18. Y si el justo a duras penas o con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador o de aquellos que se rebelan contra Dios? Apocalipsis 25. La última parte entonces decía que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Los que resucitan en la segunda resurrección después del milenio son los que vivieron por las edades sin haber escuchado el Evangelio de Dios, las buenas noticias del reino de Dios. No oyeron hablar ni de Jesucristo ni de Dios. Ellos son las culturas chinas, mongoles, africanos, incas, aztecas, mayas, rusos, atlantas. Ellos resucitarán y verán un mundo totalmente transformado al mundo que ellos vivieron. Y nosotros, ya como reyes y sacerdotes de Dios y de Cristo, con cuerpos glorificados y con vida eterna, reeducaremos a estas personas durante un tiempo, dándoles Dios la oportunidad de que se arrepientan y luego serán juzgados, y los que se rebelen serán lanzados al lago de fuego. Otro grupo de personas que vivirán o pasarán al milenio sin ser transformados a espíritu, porque no son creyentes en Dios ni en Jesucristo, que son los sobrevivientes del Armagedón, de todas aquellas naciones que se juntaron para ir a pelear contra el Cordero cuando Él venía en su segunda venida. Todos los sobrevivientes de estas naciones, ellos tendrán la oportunidad de aprender durante el milenio las leyes de Dios, porque Cristo mismo estará dirigiendo su redención. Pero aún durante el milenio, estando Cristo aquí con nosotros, aquí en la tierra, gobernando juntamente con su iglesia, con los santos resucitados, aún habrá pecado en la gente que va a entrar al milenio sin ser convertida. Dice, y Jesucristo las regirá con vara de hierro para que aprendan la ley de Dios. La ley de Dios que trae felicidad. Por eso es que muchos religiosos no lo entienden. No entienden que la ley de Dios trae felicidad. Y dicen, solo somos salvos solo por gracia, gracia, gracia. Pero el sin ley es el anticristo. El que no le gusta la ley es el anticristo. Anticristo significa sin ley. En Apocalipsis 2:26 dice, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Verso 27. Y las regirá con vara de hierro. En el Salmo 2:8 dice, como herencia te entregaré a las naciones. Verso 9. Y las gobernarás con puño de hierro, dice. Y ya hablando del milenio, en Isaías 65:20, la versión Dios habla hoy. Yo uso las diferentes versiones porque hay algunas que aclaran más el propósito y el significado del plan de Dios.
Dice, allí no habrá niños que mueran de pocos días, ni ancianos que no completen su vida. Morir a los 100 años será morir joven, y no llegar a los 100 años será una maldición. Durante el milenio prácticamente obligaremos a las personas a ser felices. Claro, desde luego dentro de su libre albedrío, pero se les pondrá todas las condiciones para que ellos sean felices. No estando Satanás para tentarles, les será más fácil aprender a cómo ser feliz. Pero como nuestra naturaleza humana, esa carnalidad que hay dentro de nosotros, que es contraria a las leyes de Dios, mucha gente se va a rebelar. Por eso es que todavía el niño de 100 años va a morir. O sea, hay gente que va a morir en el milenio. Nuevamente, eso lo pueden investigar, lo pueden leer en Zacarías 14. En Apocalipsis 25 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. En Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado sobre él, o el que estaba sentado en él. Verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Verso 13, dice, la muerte y el Hades, o sea, la sepultura, no el infierno, el Hades, porque el infierno es una invención, ya saben de dónde. Entregaron a sus muertos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Todos ellos tendrán su primera oportunidad de arrepentirse. Ahora, ¿dónde resucitan los que cometieron el pecado imperdonable, los incorregibles? Los que hoy rechazan el verdadero conocimiento de Dios de manera deliberada. Los que llegaron a un grado de entendimiento de Dios y permanecen en rebeldía por su orgullo y se rebelan con pleno conocimiento de las leyes de Dios y con plenas facultades mentales en su libre albedrío, y creen que no tienen que arrepentirse, blasfeman intencionalmente contra el Espíritu de Dios. Entonces no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, o sea, en el milenio, ni después del milenio. No les será perdonado. Mateo 12, 31, 32 y Hebreos 6, 4. Dice, serán lanzados al lago de fuego. Los que alguna vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes de la vida misma de Dios y recibieron el Espíritu de Dios, pero después rechazaron la vida eterna. En Hebreos 10, 26, 29 dice, al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto eterno en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, ya no le queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor en el fuego que ha de devorar a los adversarios, el lago de fuego. Los incorregibles están destinados a la muerte segunda, porque ellos en su libertad eligieron rebelarse. Apocalipsis 20:14 y Malaquías 4:1 dice, he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán leña para el fuego. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho el eterno Dios de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, o sea, ni rastro. Entonces los incorregibles resucitan en la tercera resurrección, solo para oír sentencia y para volver a morir en el lago de fuego. De manera que así se borre todo vestigio de que alguna vez existieron para siempre jamás en el lago de fuego. Porque ellos estuvieron en la iglesia, ya fueron juzgados en la iglesia, y solo resucitan para oír sentencia en el lago de fuego y ser exterminados. Entonces, si queremos resucitar en la primera resurrección, donde es para
tener mayor galardón, mayor gloria, tenemos que despojarnos de los pecados ocultos que hay en nosotros, los pecados que no percibimos sin la ayuda de Dios, como la soberbia y la arrogancia, que son pecados muy ocultos que están en nuestra mente, en nuestro corazón. Satanás cometió el pecado imperdonable porque se llenó de orgullo, y el orgullo es un engaño, y empezó Satanás a creer que podía ser mejor que Dios y que podía ser Dios. En Ezequiel 28, 14, 15 dice: perfecto eras hasta que concebiste en tu corazón la maldad. Verso 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu poder, y te llenaste de orgullo. Tu arrogancia te hizo malvado, y perdiste la cordura. Por eso te arrojé a la tierra, fuera de mi presencia, dice Dios. Lucifer comenzó a hacer política en el cielo. Comenzó con campañas de difamación para poder exaltarse a sí mismo y presentarse como la mejor opción. Quería que los ángeles voten por él o que lo sigan. Se llenó de iniquidad y orgullo y terminó creyéndose su propia mentira, de la cual él no se puede retractar, no puede liberarse. Y convenció a muchos ángeles que se convirtieron en demonios. Satanás dijo: yo soy mejor que Dios. Yo soy Dios, dijo Satanás. Y transgredió el primer y segundo mandamiento de la ley de Dios, que Dios lo escribió con su propio dedo y nos dio en Éxodo 20, capítulo 20 de Éxodo. Y Satanás ahora es el Dios de este mundo. En Proverbios 13:10 dice: el orgullo y la soberbia solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. La soberbia y el orgullo son un engaño, porque le hacen creer a uno lo que no es, o que es merecedor de todo lo que cree, sin que lo merezca realmente. Entonces, delante de Dios, nadie se justificará. Ningún ser humano va a justificarse con su propio razonamiento, porque el orgullo y la soberbia son la antítesis de lo que Dios es. La belleza física y la inteligencia, la riqueza, generan orgullo y soberbia en las personas. Porque una persona que como humano llega a menospreciar a los demás, a los que son menos dotados, dice: bueno, no son como yo. Y llega a creer que no necesita de nadie y que él lo sabe todo, que nadie le puede corregir. En 1 de Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este mundo Dios manda que no sean altivos, que no pongan sus esperanzas en las riquezas, sino en Dios. Las riquezas son inciertas. Salmo 49:10 dice: los ricos mueren y dejan a otros sus riquezas, que otros las disfruten. Verso 17 dice: desnudo vine al mundo y desnudo entraré a la tumba. En Ezequiel 7:19 dice: en el día de la ira de Dios, los ricos arrojarán su plata a las calles, y su oro se convertirá en cosa abominable. Ni su plata ni su oro podrán librarlos del día de la ira del Dios Todopoderoso. No saciarán su apetito, porque los billetes no se pueden comer, ni llenarán sus estómagos, porque sus pecados y transgresiones de la ley de Dios han llegado a ser ocasión de su propia destrucción. Porque es necesario pedirle a Dios que nos haga humildes. Todos nos creemos a veces justos a nuestros propios ojos. Bueno, yo cumplo esto, yo cumplo lo otro y decimos que estamos bien con Dios, pero a Dios no hay nada que podamos esconderle.
Job se declaró justo ante Dios y Dios sabía que Job se esforzaba por obedecerlo. Pero Dios pudo ver dentro del corazón de Job el orgullo que había en su carácter. Solo Dios se dio cuenta, ni aun Satanás se dio cuenta del orgullo que había en el corazón de Job. En Job 1:8 dice, Dios le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job, que no hay ninguno como él sobre la tierra? Hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Luego vemos más adelante en todo el libro de Job, que Job es sometido a una dura prueba para ver si Job amaba a Dios. Job se esforzaba por obedecer los 10 mandamientos de Dios, pero no se daba cuenta que estaba transgrediendo el primer mandamiento de Dios. Cuando leemos el capítulo 31 de Job, cuando Job se justificaba ante Dios, Job era justo ante sus propios ojos. Yo soy bueno, yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces, si Dios no nos muestra el pecado en nuestras vidas, difícilmente podremos verlo. Job estaba orgulloso de su propia justicia y no le atribuyó a Dios la gloria. No fue como Cristo, que decía, mi Padre que mora en mí es el que hace las obras. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Salmo 19:12 dice, líbrame de todos los pecados que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los pecados que me son ocultos y preserva a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. No esperemos que Dios nos acrisole como a Job, acrisole como al oro, que hay que quemarlo ahí con un soplete bien fuerte para que salga toda la escoria. Y Job tuvo que ser acrisolado, fundido, quemado, para que como el oro se le quite la escoria y quede un oro refinado, un oro fino, un oro puro. Y cuando Job se dio cuenta de su pecado, dijo, me arrepiento en polvo y ceniza. Y esa es la actitud que debemos tener. Isaías 66:2 dice, el eterno Dios, pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. En 1 Timoteo 2 y también en Ezequiel 18:23, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y Dios dice, nadie puede arrebatarles de mi mano. Nadie. Excepto uno mismo que se puede salir, ¿no? Porque decide salirse de Dios. Pero nadie puede arrebatarnos de su mano. Ni Satanás, ni nadie, ni la muerte, porque Dios nos va a resucitar. Sino que los que decidan salir de Dios, decidirán dejar a Dios voluntariamente. En Lucas 13:24 dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar por ella, pero no podrán. El problema es que si estamos tan inflados de orgullo, de vanidad, no podremos entrar por esa puerta estrecha. El orgullo nos infla como a pavos reales. Y así como la levadura infla al pan, a la masa. Bueno, ahora que vamos a tomar la Pascua, donde Jesucristo perdona nuestros pecados, nuestras maldades, renovamos el compromiso con Dios. No nos podemos dormir en nuestros laureles y decir, bueno, ya la hice. Esa actitud no muestra humildad ni arrepentimiento. Seguido de la fiesta de la Pascua, sigue la fiesta de los panes sin levadura. Dios nos dice que tenemos que expulsar la levadura de nuestras vidas. Y por 7 días comemos solo panes ácimos. Entonces, el significado espiritual es que saquemos de nuestras vidas el orgullo, la arrogancia espiritual y pidamos a Dios que nos muestre
los pecados que hay dentro de nosotros, los pecados más ocultos. No podemos autojustificarnos como lo hizo Job, pero Job tuvo la humildad de arrepentirse, igual como lo hizo David. David hizo algunas cosas muy terribles, pero Dios dice de David que es conforme a su corazón, porque David tuvo la humildad de arrepentirse y de pedir perdón a Dios y no volver a caer en los mismos pecados. Se humilló y se arrepintió, como lo vemos descrito en el Salmo 51, donde dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque reconozco que mi pecado está siempre delante de mí, porque está dentro de nosotros mismos el pecado. Contra ti solo he pecado, dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto. No me eches de tu presencia, mi Dios. No me quites de mí tu Santo Espíritu. Yo sé que no quieres sacrificio, porque lo haría. Tengo el poder para hacer muchos sacrificios, porque era un rey y podía hacer muchos sacrificios. Pero los sacrificios válidos ante ti son un espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado sé que no despreciarás, oh Dios. En Mateo 7:23, la Reina de Valera del 60, dice: entonces os declararé: apartaos de mí, hacedores de maldad. La traducción de la palabra maldad en este versículo es un poco vaga, un poco laxa, porque para unos la maldad no es tan mala y para otros, bueno, es mala, depende de cómo lo mires. La palabra griega usada aquí es anomian, que es una declinación de la raíz anomia. Y según el griego, puede significar varias cosas, pero principalmente significa violación de la ley de Dios. En el diccionario, la palabra anemia, así como de la anemia de enfermedad, se escribe de anomos, significa ilegalidad, esto es, violación de la ley, o generalmente maldad, impiedad, infracción de la ley, iniquidad, maldad y transgresión. Ánimos, de la palabra a, que también es traducida como sin, como partícula negativa, y nomos, ley. Por eso es que sin ley es a nomos. Sin ley, esto es negativa, no sujeto a la ley de Dios. Por implicación, un gentil es impío, malo, transgresor de la ley de Dios, inicuo. En primera de Juan 3:4 dice: todo el que comete pecado también es transgresor de la ley, anomian, porque el pecado es infracción de la ley, anomía. Los traductores de la mayoría de versiones que tienen marcada inclinación para el lado protestante y católico y odian a la ley de Dios, traducen anomía solo como maldad, porque la palabra maldad no es tan clara, no define tanto. En vez de violar o transgredir la ley de Dios. En Mateo 7:23 dice: en tu nombre echamos muchos demonios. Entonces les diré en su propia cara: nunca os conocí, apartaos de mí,
transgresores de la ley, de los 10 mandamientos de Dios. En Mateo 7:23, la Nueva Traducción Viviente, dice, pero yo les responderé, nunca os conocí, aléjense de mí, ustedes que violan la ley de Dios. En resumen, toda la humanidad va a resucitar, pero en diferentes etapas del plan maestro de Dios. Cristo, la primicia de primicias. La primera resurrección a la segunda venida de Cristo, donde solo resucitan los que recibieron el Espíritu de Dios, la iglesia y algunos reyes como David y algunos profetas del Antiguo Testamento. La segunda resurrección es después del milenio. Todos los seres humanos que vivieron por los siglos sin haber oído siquiera el nombre de Cristo, ellos tendrán su oportunidad de arrepentirse, pero ellos resucitan a carne y hueso. Ellos no son transformados a espíritu con vida eterna. La tercera resurrección es en el gran juicio del trono blanco. Apocalipsis 20:11. Resucitan solo para oír sentencia y ser lanzados al lago de fuego, junto con los rebeldes que vivieron en el milenio, pero que se le unieron a la bestia y a Satanás cuando éste fue suelto por un breve tiempo y no pasaron la prueba. Son los que no les gusta la autoridad de Dios y su ley, y son sin ley como el anticristo. La diferencia de las resurrecciones es que en la primera resurrección el galardón y la gloria es mayor poder, mayor responsabilidad. Como dijo la célebre respuesta del hombre araña, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, esto lo tomaron de Romanos 13:3-4. Y Daniel 12:13 dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la verdad de Dios y a la justicia, como las estrellas a perpetua eternidad.